La primera vez que lo noté de forma diferente, me sorprendió. No era alguien ajeno a mí, era alguien que conocía de siempre, pero aquella noche todo cambió. Él, el hermano menor de mi esposo, había estado en nuestra vida desde que me casé, siempre presente en las reuniones familiares, en las cenas de domingo. Pero esa vez su presencia me resultó inquietante. Era una noche tranquila. Estábamos todos en la mesa riendo, como siempre lo hacíamos él. Como de costumbre, contaba una historia que hizo reír a todos. Mi esposo. Le siguió el juego, pero yo sentí algo extraño. En un momento, mientras reía, nuestras miradas se cruzaron. Fue un instante nada más. Sin embargo, algo en su forma de mirarme, en cómo sostuvo mi mirada. Un segundo más de lo habitual. Me desestabilizó. Sentí un calor recorrer. Me incomodó tratando de apartar esa sensación, pero ya estaba ahí, latiendo en el fondo de mi mente. Al día siguiente, no pude dejar de pensar en ello. Intenté racionalizar, decirme a mí misma que era una tontería, que no significaba nada. Después de todo, yo tenía un matrimonio feliz sólido. No había lugar para otra cosa. Pero cada vez que pensaba en esa mirada, en cómo me había hecho sentir, algo se removía dentro de mí durante las semanas siguientes. Traté de evitar estar a solas con él, pero la tensión era palpable cada vez que nos veíamos. Y entonces, llegó el día en que todo cambió. Mi esposo estaba de viaje, por trabajo. Se había ido por unos días, y aquella tarde, su hermano pasó por casa para dejar unos documentos. No era raro que viniera, pero cuando lo vi, por la puerta, sentí una punzada en el estómago. Intenté actuar con normalidad, pero apenas crucé el umbral. Su mirada me atrapó de nuevo. No fue como otras veces esta vez. Había algo más oscuro, más intenso. Le ofrecí prepararle un café, intentando disipar la tensión. Mientras estaba en la cocina, sentí su presencia acercándose. Sabía que estaba detrás de mí, incluso antes de que hablara. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave, colocándose muy cerca. ¿Sí?, respondí casi en un susurro, incapaz de ocultar el temblor en mi voz. Me volví hacia él y en ese instante no pude evitarlo. No sé si fue el tiempo que habíamos pasado conteniéndolos, el hecho de que estábamos solos, o simplemente que ambos queríamos dejar de luchar contra lo que habíamos estado sintiendo. Pero en ese momento todo cambió. Él se acercó despacio, como si me estuviera dando la oportunidad de detenerlo, de detenernos. Pero no lo hice. Mi respiración se aceleró mientras sus ojos buscaban los míos. Y antes de darme cuenta, sus labios estaban sobre los míos. El beso fue suave al principio, pero pronto se volvió más urgente, más intenso, como si ambos estuviéramos dejando salir todo lo que habíamos reprimido durante tanto tiempo. Mis manos, que deberían haberlo empujado, lo atrajeron hacia mí, aferrándose a su camisa, como si no quisiera dejarlo ir. Sentí cómo me rodeaba la cintura, y en ese instante el mundo dejó de existir. No había espacio para la culpa, para el pensamiento racional. Solo éramos él y yo, enredados en una mezcla de deseo y algo que no sabía nombrar. Nos movimos hacia el sofá, y todo ocurrió de manera lenta. Casi ritual, no fue apresurado ni desesperado, pero sí inevitable. Cada caricia, cada beso nos acercaba más a lo que ambos sabíamos que iba a suceder. Y cuando por fin nos unimos, el mundo pareció detenerse. Había un silencio extraño roto, solo por nuestras respiraciones entrecortadas, mientras nos movíamos al compás de algo más grande que nosotros mismos. Pero mientras todo ocurría, mientras mi cuerpo respondía de una manera que no había sentido en años, una parte de mí sabía que estábamos cruzando una línea de la que no habría vuelta atrás, a pesar del placer, a pesar del deseo. Una parte de mi mente gritaba en silencio, recordándome lo que estaba haciendo, lo que estaba arriesgando, después cuando todo terminó, y la realidad volvió a instalarse entre nosotros. El silencio fue ensordecedor. Nos miramos ambos conscientes de lo que habíamos hecho, pero sin saber qué decir. No había palabras para lo que sentíamos. Una mezcla de satisfacción y culpa. Me invadió. Me levanté del sofá, aún temblando, y sin mirarlo a los ojos, le dije que debía irse. Él no dijo nada. Asintió en silencio. Se vistió y salió por la puerta, dejando atrás una que parecía llenar toda la casa. Esa noche me quedé sentada en el sofá, reviviendo cada segundo de lo que había sucedido,
No podía negar que lo había deseado, que había buscado ese momento tanto como él, pero tampoco podía ignorar el peso de la culpa que me invadía. Ahora, ¿cómo iba a mirar a mi esposo a los ojos cuando regresara? ¿Cómo iba a vivir conmigo misma? Sabiendo lo que había hecho los días siguientes, fueron un tormento. Mi esposo volvió ajeno a lo que había ocurrido en su ausencia, y yo intenté actuar con normalidad, pero la culpa me perseguía en cada momento. Y aunque una parte de mí seguía, recordando el calor de ese encuentro, la otra parte sabía que lo que habíamos hecho había puesto en peligro todo lo que más amaba. Nunca volvimos a hablar de lo que ocurrió. Él se distanció, y yo me convencí de que era lo mejor, pero a veces, en la oscuridad de la noche, me pregunto qué habría pasado si no hubiera sucumbido a esa tentación, si habría sido capaz de seguir adelante, como si nada, o si de alguna manera lo que ocurrió esa tarde era inevitable. Sea como sea, el peso de esa decisión sigue conmigo, y esa fue mi historia. Deja tu opinión en los comentarios, y no olvides suscribirte para más relatos como este. Hasta la próxima.